está el micro. Vale. Bueno, para la tarde de hoy, el texto se puede quedar fijo, ¿verdad? Se puede quedar fijo así el texto, ¿verdad? Sí. Vale, ok. Para la tarde de hoy quiero compartir con ustedes, aunque voy a hablar de forma genérica, quiero compartir un solo versículo. Así que Ainhoa, voy a ir despacio para que te dé tiempo a traducirle. Apocalipsis, capítulo 7 y verso 17. Creo que es un libro que no es difícil de encontrar, es el último libro de la Biblia, capítulo 7 y verso 17. Y dice así: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hasta aquí. La tarde de hoy quiero compartir con ustedes, porque parece una paradoja lo que hemos leído aquí con lo que dice el título de la exposición. Llorar sin consolación. No sentirse consolado. Continuamente estar apenado, entristecido, aburrido, amargado. Y así podemos sumarle todos los verbos que quieran. Todos los que terminen en ado, en ido, todo lo que quieran. La conclusión a la que el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, llega es a entender la gracia de Dios, el amor de Dios y la única condición para el ser humano que pueda conocerle, a Él, al único y sabio Dios verdadero. Mire, el apóstol Juan, cuando él estaba recibiendo esta revelación, él no la entendía. Eran acontecimientos para un futuro. Algo que tampoco nosotros lo hemos visto. Pero sí será un acontecimiento que se desarrolle en un tiempo futuro. Quizás no muy lejano. Hablamos de tiempos apocalípticos, las evidencias de cómo está todo rotando, de cómo se está todo moviendo, están ahí. La revuelta que hace la naturaleza contra el ser humano, el odio entre el ser humano y el ser humano cada vez es más grande, y se llega a esta conclusión: llorar sin consolación. Hay un extremo del mundo que sufre hambre, otro extremo del mundo que sufre guerra, otro extremo del mundo que tiene posesiones en abundancia, y otro extremo del mundo en que está en un estado medio entre tener y no tener. Los que tienen mucho lloran por su vacío interior. Lo tienen todo, lo han experimentado todo, pero no tienen a Dios. Los que no tienen nada lloran doblemente por la escasez material y por la tristeza espiritual. Y así podríamos seguir catalogando desde los distintos o de las distintas partes del mundo, viendo que el ser humano es exactamente igual aquí que en Pekín. Tiene la misma necesidad fisiológica y espiritual. El hombre no ha terminado de comprender la verdad de Dios. Por eso llora sin consolación. El hombre no quiere entender la verdad de Dios, llorará sin consolación. Ahora es tiempo en el cual la consolación de Dios llega, pero llegará el momento en que ya la consolación de Dios cese.
Hay dos destinos, como he dicho siempre. En la eternidad podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y en la eternidad disfrutar de aquellos los cuales se rebelaron contra Dios. Abajo no hay consolación. Arriba recibimos toda la consolación a vida y por haber. Miren, decía Voltaire, el sentido común no es tan común. Explico la frase. Nosotros decimos, por sentido común, las cosas tienen que funcionar de esta manera. Sin embargo, lo que debiera ser según la voluntad de Dios no es común para el ser humano. Para Dios es común el hecho de que amemos, el hecho de que sirvamos, pero para el hombre no es común. Así que lo que es común para Dios, para nosotros no es común. Lo que es común para nosotros, para Dios no es común. Hay un choque y tenemos que eliminar esa tendencia de ir contra Dios, esa tendencia de luchar contra Dios. Dios no se agrada y por cuanto no se agrada, Él avisa continuamente, si hoy ríe, mañana lloras. Si hoy lloras porque hay quebrantamiento, mañana ríes. Es a la inversa. Nosotros interpretamos disfrutar todo lo que podamos, hacer lo que bien nos parezca y lo que venga detrás no importa. Pensamos en hoy, ahora, lo que me ofrece la sociedad, pero no pienso en lo que Dios me ofrece como término final. Cuando la comezón, ¿saben lo que es la comezón? El picor. Cuando el picor es dentro de la boca, rascarse desde afuera ofrece poco consuelo. No ofrece consuelo. Cuando te pica o se te duerme la cara, yo he tenido parte de la cara dormida por la intervención de la columna y he sentido el picor y he querido calmarlo rascándome, pero al no sentir la piel no me alivia. Cuando la comezón es de adentro, es de género tonto rascarse por fuera. Cuando el problema es un problema interno, espiritual, no puedo hacer nada que me pueda quitar esa dolencia, si no es permitir que Dios penetre en mí para que Él la pueda aliviar. Cuando me pica en el interior o me pica todo el cuerpo, suelo tomar el medicamento antihistamínico. Me alivia el picor, me relaja y por encima de todo me adormece. Pero eso es temporal, no me sirve. Necesito un remedio para siempre, un remedio infalible, un remedio que no se agote, un remedio eterno. Y ese remedio, mirando en el sentido de mi ser espiritual, lo encontramos en la cruz de Cristo. No hay otro remedio para la salvación. No hay otro remedio si no quieres llorar sin consolación todo el tiempo. El mundo gime, el mundo sufre, el mundo llora y no encuentra consolación. Tú y yo nos hemos acercado al Calvario, hemos visto al crucificado, hemos visto su obra. Y es el mismo panorama
que estoy pintando en esta tarde es el mismo panorama que se va a pintar, quizás no dentro de mucho tiempo, estoy hablando de un periodo escatológico, quizás puede comenzar mañana o dentro de un año, dentro de 2, se va a presentar una situación en la que el mundo no ha conocido desastre y dolor más grande que ese. Hablamos del gran periodo o del gran tiempo de la gran tribulación, donde la raza humana va a sufrir lo impensable. Muchos no encontrarán consolación, muchos se aislarán, muchos se harán alianza con el enemigo de Dios. En ese gran periodo de la gran tribulación, si tienen la curiosidad de leer el pasaje completo, el capítulo 7, el apóstol Juan comienza en el versículo 9, después de haber dado una pincelada de algo diferente de los 144,000 testigos. Ahora da un salto cuántico y dice, y he aquí una gran multitud, versículo 9 de este mismo capítulo 7, empieza a narrar lo que sucedió. 144,000 testigos, hombres y mujeres, que darán testimonio en ese periodo de la gran tribulación. Y estos que Juan no conoce son los que subirán, serán quitados, han sido expuestos al martirio, al sacrificio, por amar a Dios, porque entendieron la gracia de Dios a través de estos siervos que en ese tiempo serán levantados. Al entender la gracia de Dios, expusieron sus vidas. No les importó, porque nada es peor para ellos que lo que estaba pasando y el evento futuro que pasaría para el resto de la humanidad. Destierro eterno. Y aquí el apóstol Juan abre un abanico para que la raza humana mire, para que ellos puedan tomar una decisión. Tú y yo la hemos tomado. Por tanto, ya no tiene sentido llorar sin consolación. Pero los que no han tomado esa decisión, bien porque el mensaje no les ha llegado, bien porque lo han querido rechazar directamente, o bien porque habiendo oído, prefirieron dejarlo pasar, no darle importancia, pensando que después en el tiempo puede recuperar. Nadie puede medir nuestros tiempos. Solo Dios mide nuestro tiempo y conoce nuestra decisión. Dios quiere evitar a la raza humana un sufrimiento eterno. Dios comienza desde la tierra, en ascensión al cielo, consolándonos. Y lo leeremos todo el capítulo ahora completo. Desde el versículo 9 de adelante, para que ustedes vean la narración que el apóstol Juan hace. La sorpresa que él se lleva al ver esas vestiduras blancas en seres humanos como nosotros que han sido regenerados y salvados. Voy a leerlo desde el versículo 9. Quiero que no se pierdan, solo que me escuchen. Y dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, no hay número. Fíjense que el mensaje es a nivel mundial.
Había un siervo de Dios que todavía vive, es muy anciano, vive en Estados Unidos, se llama don Fausto Cuervo, tú lo conoces. Y él decía, hace muchos años atrás, dice, el Evangelio y los hechos del Evangelio serán vistos en todas las naciones del mundo. Él estaba hablando ya de Internet, estaba hablando de una proyección astral de las ondas, donde todo el mundo puede ver y tiene la capacidad de conocer. Y él estaba hablando acerca de eso y enseñando, y hoy es una realidad. Hoy sé lo que pasa en China, en Pekín y en cualquier parte del mundo en cuestiones de segundo, cumpliéndose lo dicho. La Biblia dice, todo ojo lo verá. Oiga, ¿cómo puedo ver yo la presencia de Dios, al mismo Dios, desde el lugar donde estoy? Imposible, ¿no? Tiene que ser que haya algo que retransmita. La Biblia dice, todo ojo lo verá. Y sigue añadiendo aquí el apóstol Juan, multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus. No está hablando de la iglesia, cuidado. La iglesia no estará ya en este tiempo. La iglesia será arrebatada antes del periodo de la gran tribulación. Los que queden para ese periodo, el dolor será insoportable. La persecución no tiene parangón. Nunca en la historia se ha conocido una persecución tan dura como la que va a haber. Las torturas que hemos escuchado en la historia se quedan muy cortas para lo que va a acontecer. Es un mensaje para los que vivan en ese tiempo, para los que pasando de este periodo de la gracia pasen a ese tiempo. Dios avisa 1, 2, 3, 100,000 veces. Dios no se cansa de avisar. La situación del ser humano, la condición en la que vive y la oportunidad que se le ofrece. No hay marcha atrás. El reloj de Dios sigue avanzando en el tiempo. Y en la medida que avanza, se van manifestando más su voluntad y los eventos que están escritos desde cientos de años atrás. Estando en Israel, íbamos a ir a un instituto particular donde se estaba o ya estaba fabricada la maqueta del tercer templo judío. Todos los materiales, cómo iba a ser, en el lugar en concreto donde iba a ser levantada, todo está preparado. Hay algunos obstáculos que tienen que ser quitados porque están en el lugar inoportuno, en el lugar que no les corresponde. Pero roguemos a Dios de que nadie se quede para ver ese espanto, porque eso va a consistir en que el tercer templo será levantado y el anticristo lo profanará. Pero para ser levantado el templo, la cúpula dorada, ¿cómo se llamaba? La roca. El domo de la roca, que está en el pleno patio del templo, tiene que volar, tiene que ser quitado. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién va a derruirlo? Mejor es que no estemos para verlo. El conflicto será un conflicto mundial entre el pueblo árabe, el pueblo judío, el pueblo cristiano y ortodoxos. Muchos se unen en un solo país, en una sola ciudad,
Y aquello va a ser una gran matanza impresionante para que la voluntad de Dios y el plan de Dios se cumpla. Yo no entiendo por qué tienen que haber tantos muertos, pero no especulo tampoco con el plan de Dios. Lo que sí es cierto es que para ese periodo la iglesia no estará. Seremos quitados, seremos librados de esa matanza, de esa persecución que no tiene parangón. En la historia nunca se ha conocido una persecución como la que viene. Un acoso, martirios. Los que hemos conocido en la historia no son nada para lo que viene. Y aquí Juan está profetizando muchísimo antes y aún sin entenderlo. Él dice que vio una multitud, no la iglesia, los que en el tiempo de la gran tribulación sean muertos por causa del testimonio. Esos son los que Juan verá en el cielo con vestiduras blancas y adorando al Cordero. Así que no estaremos en el cielo de brazos cruzados, sino que tendremos una actividad continua. Y lo vamos a leer, no es algo que yo me invente, es algo que la Biblia nos enseña y nos demuestra que allá la nueva Jerusalén que la Biblia marca y describe será un sitio de actividad. El creyente no va a estar inactivo. Y dice, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Nadie puede acceder a Dios, al Padre, si no es a través del Hijo. No hay reconciliación de la raza humana si no reconciliamos primeramente con Cristo, en Cristo, como intermediario entre Dios y nosotros. Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Qué significa batir las palmas? Esta es la hoja de la palmera, batir las palmas. Es una acción de júbilo, es una acción de alegría, es una acción de victoria. Imagínense, multitudes. ¿Ustedes han llegado a ver un estadio puesto en pie aplaudiendo? ¿Cómo se te pone? A mí se me ponen los pelos de punta cuando veo algo como eso. Imagínense ver una multitud, cientos y de miles de personas, hombres, mujeres, niños, pequeños, ancianos, de cualquier edad, con vestiduras blancas, batiendo las palmas como señal de triunfo. Ya no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más angustia. Todo eso quedó atrás. Ya no necesitarán la luz del sol para alumbrarse, ni van a sentirse fatigados. Esa es nuestra esperanza y es la esperanza que Juan está hablando aquí acerca de los acontecimientos que van a recibir estos que durante el periodo de la gran tribulación sean levantados y llevados con el Señor. Conocerán la muerte. No esperará el Señor hasta el final, sino que conocerán la muerte. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Fíjense, este énfasis es muy importante. No me da tiempo de entrar en desglosarlo ahora, cómo desde el griego especifica, para entenderlo mejor en el castellano, pero esto demuestra una vez más la deidad de Cristo, la que otros se esfuerzan tanto en negarlo. Una vez más estará la humanidad doblada sobre sus piernas, sobre sus rodillas, viendo la grandeza de aquel que habían negado. La Biblia habla muy claro en cuanto a esto y no puedo detenerme demasiado tiempo, a no ser que sea un estudio. Y todos los ángeles que estaban al pie, alrededor del trono, oiga, está hablando de multitudes, ángeles,
seres espirituales. Hay una escena que a mí me sobrecogió cuando entré a verla en Israel, y es camino al Gólgota, cuando portaba Cristo el madero en su primera caída. Allí se ve la estatua con el madero a hombro, arrodillado en el suelo, lleno de dolor, pero lo más expectante era una imagen que se veía detrás, una foto panorámica de los ángeles mirando a la tierra. Aquellos que fueron creados en señal de respeto se inclinan, no llegan a entender cómo el mismo Creador, como el mismo Salvador, está sufriendo de esa forma tan angustiosa. Se inclinan con reverencia a mirarlo. Creo que hay fotos por ahí, ¿verdad, Marta? Yo tengo fotos de eso. Es terrible. Yo cuando entré allí, a mí se me erizó todo el cuerpo en ver esa escena, los ángeles asomándose para ver a su Creador, cómo estaba siendo tratado. Y ellos no entendían porque no han conocido el pecado. Ellos están hechos para alabanza y gloria y servicio de Dios y de los seres humanos. Pero ese es tremendo. No puedo explicarlo, tienes que verlo, tienes que sentirlo, tienes que entrar en el sitio. Y fue lo que yo sentí. Los que venían conmigo, Marta, Irán, no sé lo que ellos sintieron, pero yo me he sentido fuera del lugar, descompuesto desde hace 2 semanas. Yo le digo a Carmen, todavía no me ubico aquí ya. Cambió. Para mí fue un impacto, muchas de las cosas en Israel cambió para mí en mi vida. Diciendo, fíjense la actitud de los ángeles, inclinados ante él. Luego los ancianos, también inclinados. Y luego toda esa multitud que estaban detrás de los ángeles mirando al trono, también inclinados y levantando palmas en señal de victoria. ¿Estaremos los santos sirviendo? Estaremos sirviendo. No estaremos impasibles, ni quietos, ni ociosos. No habrá oportunidad de aburrirse. Dios nos tendrá en movimiento continuamente. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que has visto de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Juan no lo sabía, porque eso no había acontecido en su tiempo. Lo sabrá ahora que se lo revelan, el ser espiritual. Le dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. Esto no señala que la iglesia no está, que la iglesia ya había subido, que la iglesia está con Cristo, es la esposa del Cordero. Y mientras en el mundo se desarrollan las grandes matanzas y estos 7 años donde la sociedad se descompone y donde el anticristo va a arruinar la vida de muchos, la iglesia está delante del Cordero, formalizando, participando de las bodas del Cordero. Si tienen tiempo, estudien cómo eran las costumbres judías, que yo me imagino que todavía se sigan dando en otros muchos países, cuando el novio sale al encuentro de la novia. Los caminos eran polvorientos allí en Israel. Ya por supuesto que estaban llanos de tanto caminar, pero no habían farolas ni luces como tenemos nosotros. Allí todos, los comensales, los amigos del novio, salían con su lámpara llena de aceite, alumbrándole el camino a la novia hasta que llegara a la casa del novio. Y allí estaban las amigas de la novia con sus lamparitas llenas de aceite, esperando la venida del novio. Y algunas imprudentes no cogieron repuestos de aceite. Y luego, cuando se les agotó, estaban pidiendo, dice, ya no es tiempo de pedir. Se acabó el tiempo de pedir. La provisión tiene que estar cada día
Y en el momento en el que se posiciona porque el esposo viene, ya las lámparas, nuestras vidas, nuestro ser interior tiene que estar impregnado por el Espíritu Santo. Él es el que nos hace alumbrar, Él es el que nos hace estar, Él es el que nos hace mover, dando la bienvenida al esposo. Toda esta imagen es una imagen que ustedes deben desarrollarla, verla. No se conformen con leerla, intenten posicionarse, imaginarla, para que puedan disfrutarla. Porque si solo la escuchan, solo la leen, pero no dan rienda a la imaginación de cómo puede ser, pierden mucho detalle. Versículo 14, y le dije, Señor, tú lo sabes. Aquí Juan está diciendo, yo no sé quiénes son, es que no los conozco. No son gente de mi tiempo, no son gente de mi época, no es gente de la primera iglesia del primer siglo, no son, Señor. ¿Quiénes son? Porque si no yo lo hubiese conocido. A fulano, a mengano y a ciclano y a todos los que andaron con Jesús, con los cuales yo anduve, los hubiese conocido, pero no los conozco. Por tanto dice, no, ya esos están arriba. Los que estás viendo ahora son aquellos que fueron sacados de la gran tribulación. Esto del estudio escatológico es bonito, pero necesitamos tiempo y tiempo. Y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación o la grande tribulación, como dicen en el griego, dando una expresión de júbilo, una expresión de victoria. Ahí no hay derrota. Ahí la muerte de Cristo en el Calvario venció. Y estos que se sumaron en ese periodo salieron más que vencedores, impregnados de la santidad de Dios. Y han lavado su ropa. Fíjense, parece contradictorio cuando dice, y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Acaso la sangre puede limpiarnos? Si tú te manchas con sangre la camisa, ¿se queda blanca o se queda roja? Parece una contradicción. Está hablando en el sentido espiritual. Todo lo que era para nosotros una angustia, una amalgama de pecado, una tristeza, una apatía, un sin razón de ser, el vivir, el estar, un llanto continuo sin recibir consolación, por la sangre del Cordero, por el sacrificio de la cruz. El justo murió por los injustos, ocupó mi lugar y el tuyo. Pasamos de estar contaminados, tristes, apáticos, a ser personas que le encuentren sentido a la vida, alegres, satisfechos, iluminados. Encontramos un montón de cosas que antes no teníamos y ahora empezamos a disfrutar. Eso es ser emblanquecido. El cambio de posición, el cambio de mentalidad, de ver todo oscuro a verlo claro, de ver todo oposición a poder ahora trabajar juntos. Hay un montón de cosas, es un horizonte, es como ir desde el este hacia el oeste, un viaje seguido donde hay un cambio radical. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven, ¿qué cosa? Día y noche en su templo. ¿Hay algún templo en el cielo? No. Dios mismo es el templo. Dios mismo es el que cubre. Dios mismo es el que abarca y el que protege. Están todos bajo su escudo, bajo su protección. No es que haya otro templo en el cielo donde Dios se centra. No, ni donde Dios se sienta. Tampoco. Está hablando que Él es la máxima protección. Él es el techo, los muros que cubre a todo el que ha sido rescatado. Puestos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche.
en su templo, ante su presencia, ministran. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Cubrirá. Dios está, ahora cubre a todo lo que es suyo. Hay una iglesia en Jerusalén que se llama la iglesia del sepulcro, ¿era la grande aquella, Marta? Sí. Y según la historia de la iglesia ortodoxa, entras en esa iglesia, es una iglesia grandísima. Si entras por el único portón que te dejan entrar, entras a la derecha, subes unas escaleras y vienes a llegar a la cima donde clavaron la cruz de Cristo. Una roca. Y esa roca no la ves. Ya la montaña como tal no está. Han edificado sobre ella una iglesia. Y lo único que ves es un trozo de piedra o un trozo de la ladera a través de unos cristales. No ves más nada. Cuando sales de ahí y bajas, te lleva lo que es al Santo Sepulcro, donde Cristo fue enterrado. Esa es la idea del ortodoxo. ¿Por qué lo digo esto? Han cerrado Gólgota y tumba bajo un mismo techo. Todo el que quiera conocerlo y verlo tiene que pasar y hacer todo ese recorrido en un corto espacio de tiempo y en un lugar determinado. Sin embargo, después está la idea cristiana, el jardín de José de Arimatea. Está en la montaña del Gólgota, que no es una montaña, es una cima pequeñita, como a 300 o 500 metros más abajo está el jardín de José de Arimatea. Había una prensa donde se prensaba la uva, estaba todo verde, y justamente enfrente de esa prensa estaba la tumba familiar de José de Arimatea. Una tumba virgen, no había sido estrenada, y allí fueron donde sepultaron a Cristo. Bueno, se ve la puerta de la cueva y se ve en el suelo como una guía tallada en la misma roca donde la piedra rodaba para cubrir la tumba. La piedra desapareció después de la resurrección de Cristo y hay un texto en inglés que está puesto allí en la puerta, a la entrada, dice: Él ya no está, Él resucitó. La historia que se desarrolla allí es impresionante, que espero que algún día ustedes puedan verla. Pero estos están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Les estaba contando todo esto para que ustedes vean que en Israel cubrieron todo lo que eran lugares determinados, lo cubrieron todo con un techo y muros. En el cielo seremos cubiertos por Cristo. Él será nuestro tabernáculo, Él será el templo al que nosotros vamos a servirle. Y acabo. Y fíjense la dulce consolación que podemos recibir de todo esto. Ya no hay llanto, no hay dolor, no hay sufrimiento como el que estamos viendo en la cara de este muchacho, una angustia continua. Ahora fíjense cómo nos presenta a Cristo el estar delante de su presencia en el cielo. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Ya no hay más sufrimiento. A los vientos del desierto le llaman el siroco. Y el gran problema que había en todo Oriente Medio y en toda la parte oriental es que era parte desértica. Y se sufrían muchísimo en la piel y en los problemas respiratorios por ese viento caliente y toda esa tierra que se levantaban. Los judíos sufrían muchísimo cuando tenían que desplazarse. Sufrían lo que se llama ese viento, el siroco. El estar al sol es necesario para nuestro cuerpo, pero también nos hace sufrir, nos trae enfermedades al cuerpo.
cáncer de piel y 40.000 cosas más. Pero aquí dice que Él será nuestro sol. No ese sol de siroco, ese sol que nos agobia, ese sol que nos da calor, ese sol que nos enferma, no. Él será nuestra fuente de luz. Recibiremos el calor, el cariño, la consolación. Ya no habrá hambre. En el desierto se pasa hambre, se pasa calor, se pasa sed. Aquí todo eso está fuera de lugar. Ya no pueden seguir mirando el cielo como están mirando la tierra. Son dos lugares diferentes. Estaremos con un cuerpo glorificado, pero sin sufrimiento. Cuando Cristo subió a los cielos, no era un espíritu arrastrando cadenas. Subió con su propio cuerpo glorificado. ¿Y cuántos días estuvo en la tierra? Dando vueltas por allí para que lo vieran. 40 días. Estuvo por allí hasta que resucitó. Fue levantado entre los muertos hasta que ascendió a los cielos. 40 días. Miren, un cuerpo que no es tangible, que no se puede tocar, no tiene capacidad de partir pan. Ni puede beber líquido, porque entonces se le sale por todos los agujeros. No puede. Sin embargo, nos demuestra cómo es un cuerpo tangible que ya no está expuesto a necesidades físicas, ni a enfermedades, ni a sufrimiento. Y la promesa más grande de todo esto es que nos dice: yo voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre, a preparar ¿qué cosa? Morada. Allí es donde vamos a estar. Y eso es lo que Juan estaba viendo ya, anticipándose a nosotros, estaba viéndolo. Juan entró, no digo en trance porque no es la palabra correcta. Tampoco puedo hablar de que Juan pues fumara cosas extrañas. No. Juan, no sé cómo se lo vas a decir, pero Juan no fumó canuto, vaya, si se lo quieres decir así. No fumó, no tenía alucinógenos ninguno en el cuerpo. Juan estaba consciente en dónde estaba y la respuesta que podía dar. Si fuera tan solo en el sentido de un viaje astral, de esto de que flotas y no te enteras y que te quedas flipando por los cielos astrales, no es así. Estás en un sitio y además eres consciente y ves el sufrimiento y ves la alegría de aquellos que están alabando y dando gracias a Dios, al Cordero. Todo eso nosotros también lo sufriremos, lo viviremos en nuestras propias carnes. Y termino diciendo: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Y cuidado, parece que esto se opone. ¿El Cordero que tiene que ser pastoreado o es el que pastorea? Aquí cambia la posición. ¿Qué es lo que hace el Cordero? Aquí en esta posición, el Cordero es Cristo. Él, a su vez de que fue el Cordero del sacrificio, también es el pastor. Y estaremos bajo su cuidado. Y fíjense que independientemente de ser Cordero, coge la función de pastor, de cuidador, de orientador, de consolador, de provisor, es decir, nos da todo lo que necesitamos y los guiará a fuentes de agua viva. Y ahora, fíjense lo que hace la Trinidad al completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque es Elohim, dice, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Se acabó el sufrimiento. Ahora, ¿quién enjuga nuestras lágrimas en la tierra? Mi madre ya no la tengo. Mi padre tampoco lo tengo. Mi mujer hasta cierto punto. Mis hijos también tienen sus límites. Pero Dios rompió los límites. Enjugar es secar. Me gustaría que ustedes observaran a Ia cuando coge una perreta y empieza a llorar, esas lágrimas, y lo convences con algo. Ian, ¿quieres un caramelo?
Sí, abuelo, sí, gracias. Y hace así, pum, pum. Se consuela. Con poca cosa se consuela, se secan las lágrimas y aquí no ha pasado nada. Y siempre está en esa tesitura. Sí, abuelo, sí, perdona. Empieza a llorar, pero cuando tú lo ves con esa manita que hace así, y se quita la lágrima, porque la voz de Caramelo lo consuela. Tengo un caramelito, tengo una pastilla de goma, lo consuela. Imagínense lo que es escuchar la voz de Dios. Y esa consolación ya no se queda para un momento determinado, sino que es eterna. Nos conduce. Y esto les llevo a que piensen también en el Salmo 23. No piensen en el Salmo 23 como si fuese un mensaje de despedida, un mensaje que se da en los funerales. Eso es un grave error, utilizar ese mensaje en los funerales. Es un mensaje de vida, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de realidad. Ese es el que tenemos que llevar. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, quita el llanto profundo de mi corazón, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y todo esto vayan hilando una cosa con la otra y verán como la Biblia es un pozo insondable. Cuanto más conoces a Dios, el sufrimiento va quedando reducido a nada. Y la alegría va creciendo dentro de ti. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dar gracias al Señor por este rato que hemos podido pasar ante su palabra. Dios, te damos gracias por ser nuestro Dios, por amarnos tantos, aún sin merecer, has apostado por nosotros. Sabiendo que en cualquier momento fallamos y te podemos dejar, Señor, otra vez mal. Pero has apostado. Queremos honrarte, queremos engrandecer tu nombre. Al leer tu palabra vemos lo bueno que nos espera, lo perfecto, lo dulce. Ya no habrá tristeza, ni dolor, ni amargura. Señor, muchas gracias por estar con nosotros, por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.